Muy buenas, les saludamos del grupo Crixus Ingeniería de Construcción. En este momento les vamos a indicar las modificaciones que se dieron para generar el espectro sísmico en esta última actualización que se dio en octubre de este año. Abrimos el archivo, ponemos el usuario y la contraseña, le damos a aceptar, nos sale el mensaje de bienvenida, le damos en aceptar. Entonces, las principales modificaciones que se dieron en la norma S030 de este año fue el incremento en la zonificación en distritos en varios departamentos de nuestro país. El mapa de la zonificación sigue siendo el mismo, no ha cambiado, se mantiene. Lo único que ha incrementado son los distritos. Como ejemplo, vamos a elegir el departamento de Huánuco, la provincia de Huánuco, y se ha incrementado el distrito de San Pablo de Pillao, al igual que se han incrementado otros distritos en varios departamentos. El factor Z ya nos arroja de forma automática. Entonces, en esta explicación ya vamos a detallar los factores, como es el factor ES, Z. Esta explicación ya se dio en la hoja que explicábamos del espectro del 2016, que también se encuentra en nuestro canal de YouTube, y les recomendamos a las personas que recién entran en el tema de diseño sísmico y cómo generar el espectro de diseño, revisar ese video para que puedan entender a más detalle estos términos. Como segundo punto, las condiciones geotécnicas. Acá no ha cambiado nada, se mantienen los mismos factores para el S0, que son roca dura, se mantienen los mismos factores, tanto S, TP, TL, y los factores geotécnicos, ¿no?, de velocidad y lo demás. El factor S1 también se mantiene el mismo para roca o suelos muy rígidos. El S2 tampoco ha cambiado y el S3 igual, se mantiene. En este caso elegimos un factor de S2 para la condición geotécnica. El tercer punto, categoría del edificio. En el tema de esenciales, A1 no ha cambiado, la nota también se mantiene para clasificaciones con aislamiento en la base, no ha cambiado en nada. En esenciales A2 se ha incrementado dos temas, ¿no?, que son las estaciones ferroviarias de pasajeros y los sistemas masivos de transportes, ¿no? Se han incrementado estas categorías, estos tipos de edificación en la categoría A2. Otra modificación es en las edificaciones importantes. Se ha especificado el tema de terminales de pasajeros, ¿no? En la antigua norma solo decía terminales de pasajeros y acá se ha detallado de buses, ¿no? Entonces se ha modificado terminales de buses de pasajeros. Entonces nosotros, para ejemplo, elegimos la categoría esenciales y vamos a elegir esta nueva tipo de edificación, sistema masivo de transporte. El factor U no ha cambiado, se mantiene, ¿no?, para cada categoría: esencial, importante, común y temporal, ¿no? No ha cambiado el factor U, sigue los mismos valores. La descripción tampoco ha cambiado. En el sistema estructural y restricción de irregularidades, acá ha cambiado, se ha quitado el sistema de tipo de acero o CBF, ¿no? En la antigua norma del 2016 aparecía ese término, que eran tres tipos de estructuras de acero, y en esta actualización del 2018 solamente hay dos, ¿no?, el SCBF y EBF, ¿no? Se ha quedado estas dos, entonces han quitado el sistema OCBF. En las restricciones de irregularidad no ha cambiado, se mantiene para cada tipo, entonces no se permiten irregularidades para este ejemplo, ¿no?, para las edificaciones esenciales. El coeficiente básico de reducción ha modificado para lo que es acero. Para el tema de concreto se mantiene, albañilería y madera no ha cambiado para estos tres. Para este ejemplo elegimos el sistema estructural en la dirección X, concreto armado, y el sistema estructural de pórticos, no ha cambiado los coeficientes. Como ejemplo vamos a elegir en la dirección Y acero, ¿no? Ha cambiado, por ejemplo, los pórticos ordinarios resistentes al momento, su coeficiente ha cambiado. Podemos notar acá que es 4, en la antigua norma era otro. Los factores de irregularidad. Acá los factores se mantienen los valores, ¿no?, de los coeficientes. Por ejemplo, el coeficiente del factor de irregularidad de rigidez por piso blando 0,75 se mantiene. Los coeficientes se mantienen. El cambio que se ha dado es en el tema de concepto de cómo calcular estos factores, y solamente se ha dado en el tema de irregularidad en altura. Acá se ha cambiado el concepto de cómo calcular este valor. Por ejemplo, en el tema de
irregularidad de rigidez, ¿no?, por piso blando, en la antigua norma de 2016 se calculaba en función de los desplazamientos relativos promedios de los entrepisos. Se ha cambiado en esta nueva norma de 2018 y la irregularidad de rigidez se calcula a través de la rigidez lateral de los pórticos. Ese cambio se ha dado en tema de concepto de cómo calcular estos factores, deben tener cuidado. Lo que es la irregularidad en planta, se mantienen los mismos coeficientes y el tema de concepto de cómo calcular estos factores se mantiene, ¿no? Entonces podemos indicar que en esta nueva norma la irregularidad en planta, ten cuidado para el tema de irregularidad en rigidez, se calcula a través de la rigidez lateral de los pórticos, y el tema de irregularidad en planta se calcula con el tema de desplazamientos relativos, ¿no?, promedio de los entrepisos. Se mantiene el concepto acá. Este cambio se ha dado porque en la antigua norma la mayoría de las edificaciones eran irregulares, ¿no?, en rigidez por piso blando. Entonces había que sancionar a nuestras edificaciones, la mayoría de ellas, por este factor, ¿no? Entonces vamos a ver ahora con esta actualización cómo se comporta calcular la irregularidad de rigidez utilizando la rigidez lateral, ¿no?, de los pórticos. Entonces tengan cuidado en el tema de factores de irregularidad en el concepto de cómo calcular. Ahora, el coeficiente de reducción se mantiene la forma de cómo calcularlo, que es el promedio del coeficiente básico por las irregularidades. Se mantiene estas ecuaciones, ¿no? El periodo fundamental de vibración también se mantiene, sigue los mismos tipos y los coeficientes, ¿no?, para cada tipo. En este caso, siguiendo el ejemplo, tenemos que elegir pórticos dúctiles de acero. Entonces los coeficientes se mantienen y el periodo fundamental de vibración se calcula, ¿no?, entre la altura y el coeficiente, ¿no? Se mantiene la forma de cómo calcularlos, no ha cambiado. La distribución de la fuerza sísmica en la altura también se mantiene, los conceptos y las fórmulas de cómo calcularlos. La fuerza cortante en la base, en esta modificación del 2018, ha cambiado en el valor del coeficiente C entre R. Entonces, en la antigua norma nos indicaba que este factor debía ser mayor a 0.125 y ahora ha quedado en 0.11. Entonces, esa es la modificación que se ha dado. La forma de calcular el espectro horizontal para la dirección X se mantiene con las condiciones del periodo y el factor C, no ha cambiado, siguen siendo las mismas. En la dirección Y, el espectro horizontal también sigue siendo igual. La única adición que se ha dado es para calcular el sismo vertical. El sismo vertical se ha incrementado esta condición en el periodo para calcular el valor del coeficiente C. Entonces, la nueva norma indica, ¿no?, que para calcular el sismo vertical se tiene que multiplicar por 2/3 el sismo horizontal y tener en consideración estos términos en el periodo, ¿no?, y el valor de C. Esta condición era utilizada en la antigua norma solamente para el tiempo-historia, no el análisis tiempo-historia. Entonces ahora se ha incrementado en el análisis dinámico espectral tener esta condición y también se mantiene para el tiempo-historia. Entonces, en la antigua norma solamente era multiplicar nuestro espectro horizontal por 2/3 y ya teníamos el espectro vertical. Entonces, ahora en esta modificación, para calcular el espectro vertical, tenemos que multiplicar por 2/3 el espectro horizontal y además tener en cuenta esta condición del periodo para calcular el factor de C. Entonces tenemos el espectro vertical para análisis en la dirección X y el espectro vertical para el análisis en la dirección Y. Entonces ya estos valores han sido multiplicados por 2/3 y teniendo en consideración el periodo y el factor de C como calcular, ¿no?, para los periodos cortos. Vemos que nuestro espectro vertical ya se está asemejando al espectro del ACCI 716 de la norma americana, pero solo es para el sismo vertical, ¿no? Para el espectro horizontal sigue siendo nuestro espectro como siempre lo hemos conocido. Bueno, eso es la modificación que se ha dado, y estos espectros cuando introduzcamos en los programas como ETAP y SAP solo tenemos que multiplicarlos por la gravedad, ¿no?, que es 9.81. Bueno, eso es todo. Gracias.